Esta presentación la hice para presentarla hace como 5 semanas en el 7º Congreso de Economía Social Solidaria de América Latina y el Caribe, que se realizó en la Universidad de Costa Rica y que fue un evento preparatorio a un foro muy importante que se está preparando para Barcelona el año entrante sobre economías transformadoras. El nombre suena algo pomposo, pero Marco me dijo que fuera provocador, como él siempre quiere. Okay. Básicamente lo que pretendo, como decía Marco, es ofrecer primero un repaso muy básico sobre lo que se está diciendo en el argot de las instituciones financieras, de las grandes empresas consultoras sobre este tema del futuro del trabajo y lo que podríamos abordar de una perspectiva crítica, que es lo que dejamos para la segunda parte. Estas tres palabras que aparecen en el título, subsunción, sustitución y precarización, son muy importantes porque en realidad es un tema del cual se viene hablando por lo menos desde los años 80, cuando surgió por primera vez el llamado paro tecnológico. O sea, no es reciente, sino ya en los años 80, filósofos, economistas, investigadores comenzaron a hablar en Europa y en Estados Unidos de lo que se denominaba en aquel entonces paro tecnológico, para diferenciar el desempleo que estaba surgiendo de una nueva oleada de mecanización impulsada por el capitalismo posterior a la crisis de mediados de los años 70 y que efectivamente condujo a una reformulación bastante profunda del capitalismo hasta llegar al proceso de transnacionalización que hoy seguimos teniendo y que se conoce como el capitalismo globalizado. Pero la discusión es vieja y encierra algunas paradojas para la teoría crítica, algunas preguntas difíciles de responder, puesto que desde el punto de vista, por ejemplo, marxista, la explotación o la subsunción del trabajo es la clave que permite la creación de plusvalor o plusvalía para un régimen que sobrevive de una forma particular de extracción de excedente económico. Por lo menos desde la revolución neolítica para acá, la generación y apropiación del excedente económico es una clave fundamental en la estructuración de los poderes en las sociedades, porque, repito, por lo menos desde la revolución agrícola. En el capitalismo, la forma en que se genera, se apropia y se distribuye ese excedente que le llamamos plusvalor o trabajo o plus trabajo, pues tiene sus propias peculiaridades que corresponden a la estructura y a la dinámica de este sistema y sus relaciones de producción correspondientes. Entonces, cuando hablamos de sustituir, por ejemplo, trabajo por una profundización de la maquinización, de la automatización, de la robotización, surge el problema. Eso no es soga para el propio pescuezo de un sistema que vive realmente de explotar trabajo asalariado. Bueno, sobre eso vamos a discutir y vamos a tratar de dar algunas pistas. En realidad, la charla fue preparada para solamente dibujar algunas grandes pinceladas sobre un tema que es complicado y que tenemos que trabajar de manera diferente a la forma tan alegre en que la encontramos en la mayoría de las investigaciones de moda, ¿no? Esa es la temática, son en realidad 6 puntos. ¿Okay? Digamos que los primeros 4 son más informativos y el quinto y el 6
sí son más un poco interpretativos y cuestionadores de la realidad y de la dinámica que estamos conociendo. Bueno, repito que esto es viejo, esto viene desde hace ya bastantes años. Yo leí un primer artículo sobre este tema en los años 80, cuando estudiaba economía en la Universidad de Costa Rica, así que ya es un tema viejo. Pero bueno, esta consultora, McKinsey Global Institute, es la consultora más grande del mundo. Digamos, vino a sustituir a Boston Consulting, que era anteriormente la más grande del mundo. Y McKinsey tiene operaciones en una cantidad inmensa de países y como consultora de alcance mundial, pues tiene una gran presencia y tiene también un poder de convocatoria y de pronunciamiento muy importante. Y publica en el año 2019 un informe muy llamativo, perdón, 2017, un informe muy llamativo en el que establece a grandes rasgos, ¿verdad?, que entre 400 y 800 millones de personas van a ser desplazadas de sus puestos de trabajo de acá al 2030, debido a esta nueva ola de automatización, robotización en curso. Obviamente, por eso digo, resuenan las alarmas, porque estamos hablando de que efectivamente se trata de un cambio, de un proceso alarmante. Además, agrega cerca de 375 millones no encontrarán un nuevo trabajo debido a la falta de conocimientos y preparación. Y estamos hablando del 14% de la fuerza laboral mundial. Porque en todos estos procesos, que ya han habido muchos en la historia del capitalismo, se destruyen empleos, se crean empleos. ¿Okay? Y a lo largo de este proceso, muchos historiadores creen que a la larga los empleos que se crean de alguna manera vienen a compensar los que se destruyen. Tal vez no en las mismas condiciones, ¿okay? pero se suelen compensar. Y aquí, sobre todo McKinsey, con esta investigación, pone el dedo en la llaga y dice, bueno, pareciera, hay evidencias de que esta vez podría no ser así. Y de que un cambio disruptivo importante está ocurriendo y se va a profundizar en las próximas décadas. Consideran los consultores un montón. McKinsey contrató a cientos, literalmente, de economistas, sociólogos, investigadores para hacer esta investigación. Trabajó años en esto, preparando la metodología que iban a utilizar para la investigación. El cambio afectaría principalmente a lo que llama el informe naciones ricas como Estados Unidos, Alemania, Japón. El impacto se vería sobre todo reflejado en la clase media, esa que votó por Trump, ¿verdad? Por ejemplo, en Estados Unidos. Esa que está siendo seducida enormemente por el neofascismo en Europa, ¿okay? Y que va a enfrentar nuevas amenazas a sus empleos en los próximos años. Porque considera que aproximadamente 25% de los puestos de trabajo serán automatizados. En las naciones llamadas en vías de desarrollo, las más importantes como India y México, dice la falta de presupuestos tanto en las empresas como en los gobiernos hará imposible adquirir tecnología para automatizar trabajos, por lo que ellos pronostican que el 9% de los puestos de trabajo se verán afectados por la presencia de máquinas. Desde luego hay otros factores. Vivimos en un mundo complejo y lo que pasa aquí afecta allá al otro extremo también, ¿verdad? No estamos en un sistema Lego, en un sistema mecánico que lo que pasa aquí se circunscribe a su entorno local, no. De manera que sobre esto vamos a ir comentando algunas cosas a lo largo de la exposición. Porque podría ser que, como es lo usual en nuestros países, la respuesta sea, por ejemplo, a profundizar la precarización, como una forma de sostener de lo que se pueda los trabajos, aunque sea en niveles aún más precarizados,
porque para el 70-80% de la población son la única fuente de ingresos, por lo menos de manera normal. Bueno, esto ocurre en el 2017 y la reacción no se hace esperar. En el 2018, el Foro Económico Mundial, en su informe sobre el futuro, el reporte sobre el futuro de los trabajos, más o menos trata de dar un mensaje no tan desolador. Y dicen, bueno, el panorama es preocupante, pero no es tan desolador. Sí que se perderán empleos, pero se crearán nuevas funciones que requerirían un mayor grado de especialización. Y vea que no dicen nuevos empleos, nuevas funciones que eventualmente pueden abrir oportunidades, digamos, de nuevos empleos. Según el informe, al día de hoy, bueno, en ese entonces el 29% de las tareas laborables ya son realizadas por máquinas, incluso en actividades que uno ni se imagina. Estaba leyendo ahora en la mañana, por ejemplo, una noticia de que en China están automatizando las granjas porcinas y están sustituyendo trabajadores por robots digamos, en una granja agrícola, para que ustedes vean el grado de tentación que suele ser tener tecnología disponible de esta naturaleza. En 2025 esta cifra significaría la pérdida de 75 millones de empleos, pero poniendo una balanza, la misma tecnología dará vida, dicen, a unos 133 millones de nuevos roles, otra vez, de trabajo, con los que se podrían generar unos 58 millones de empleos. Pero aún así, vean que el saldo es negativo, ¿verdad? 75 millones que se pierden, dice este informe, 58 millones de nuevos empleos que se crean. Y no solo los trabajos intensivos en esfuerzo físico serán afectados, como uno podría esperar, ¿verdad? Aquellos que son fácilmente automatizables o incluso sustituibles por un robot que tiene las facultades de motora fina que puede tener un ser humano, sino también aquellas labores rutinarias, por ejemplo, de oficina, el trabajador de cuello blanco, que llamaban anteriormente, ¿verdad? Como por ejemplo, encargados de capturar datos, contabilidades, manejo de nóminas, es decir, en realidad, sí, es un buen ejemplo, ¿verdad? De manera que, como se decía en el anterior informe, la clase media, digamos, tiene razones para preocuparse, ciertamente, ¿verdad? Bueno, en otro estilo, el último reporte del Banco Mundial, el reporte sobre desarrollo mundial del Banco Mundial, se va a la otra esquina y dicen, la verdad, señores, aquí no hay nada de qué preocuparse. El Banco Mundial lanza un mensaje más tranquilizador para quienes temen quedar obsoletos por la automatización. La era de los robots no supone nada de lo que haya que preocuparse, al igual que en todas las demás olas de avance. La cuarta revolución industrial, de esta que se habla ahora, creará empleos más que destruir, de modo que los temores de desempleos masivos resultan en buena medida infundados. Ese es el mensaje central del último reporte del Banco Mundial. Y de paso agregan, tampoco deberíamos de preocuparnos tanto por el abismo entre ricos y pobres. La idea de que el mundo se está convirtiendo en un lugar menos equitativo no calza con la realidad de sus datos, ¿verdad? Los del Banco Mundial. Y la automatización constituye una oportunidad más que una amenaza. Este discurso lo repiten muchos influencers, ¿verdad? A nivel mundial, es oportunidad. Se les olvida algo muy importante, y es que en toda la historia del capitalismo, el desarrollo de la ciencia y de la tecnología y su incorporación a los procesos de producción no tienen como principal objetivo
aminorar las tareas pesadas para el trabajo de las personas, no tienen como principal objetivo hacernos más felices. Tienen como principal objetivo aumentar las ganancias de las empresas. Si eso tiene alguna repercusión positiva sobre el bienestar humano, bueno, en gran medida va a depender de la forma en que los afectados o los afectados potenciales reaccionen frente a eso y logren efectivamente crear y apropiarse ellos mismos de las oportunidades de las que tanto nos hablan. Y el caso paradigmático es lo que yo llamo, de esta posición bastante voluntarista, es lo que yo llamo los profetas de la cuarta revolución industrial. Bueno, desde luego esa estrechez de manos significa que en realidad entre el robot y el ser humano lo que se avecina es una era de cooperación, ¿okay? Que eventualmente podría serlo, ¿verdad? Si efectivamente las relaciones sociales estuvieran constituidas de tal manera que esa fuera la orientación mediante los cuales se manejan los cambios tecnológicos. Porque ese es el dilema. En realidad eso no ocurre. Me refiero a los profetas de la cuarta revolución industrial, a esa gente que anda dando conferencias por todo el mundo y que efectivamente hablan de las grandes oportunidades que para el ser humano representa esto que llaman cuarta revolución industrial, ¿verdad? Que está relacionada con la inteligencia artificial, con la computación cuántica, que supuestamente viene en camino también. Incluso algunos se atreven a decir, y esto ya también desde hace rato, que incluso estamos a las puertas del fin del trabajo. Y más, seguramente ustedes han escuchado títulos de conferencias o de artículos o discusiones con esas palabras, el fin del trabajo. O sea, es la posibilidad de regresar al jardín del Edén. ¿Okay? Cuando estábamos en el jardín del Edén no teníamos que trabajar, ¿verdad? Todo lo teníamos al alcance de la mano. Pero como la mujer pecó, e hizo pecar a Adán, dice el cuento, entonces nos castigaron a ganarnos el pan con el sudor de la frente, según dice el relato bíblico. Todas las revoluciones anteriores han generado más empleos de los que se han destruido, dicen estos profetas. Y dan, por ejemplo, dicen este dato, que parcialmente es cierto, se necesitarán millones de ingenieros en inteligencia artificial si realmente pretendemos que la robótica siga avanzando. Es cuestión de saber adaptarse, muy importante, dicen, hay que revolucionar el sistema educativo, hay que actualizar nuestras competencias y fundamentalmente el mensaje es la posibilidad está en cada uno de nosotros, a nivel individual. Está en cada uno de nosotros si seremos capaces de adaptarnos y fundamentalmente estarnos permanentemente actualizándonos y reconocer los retos que ciertamente hay por delante, pero las oportunidades son gigantescas. ¿Okay? Y bueno, con esto creo que terminamos la primera parte de la exposición. Ese es el jardín del Edén. Bueno, una visión un poquito más realista, ¿verdad? La encuentro, por ejemplo, en enfoques más socialdemócratas, europeos, un poco más realistas. Una visión más realista parte de un dato contundente. No tenemos ninguna idea de cómo será el mundo del trabajo en el 2050. Porque esto no es simplemente un asunto de tecnología. Todos los cambios tecnológicos, sobre todo cuando son disruptivos, están acompañados por profundas transformaciones sociales, políticas. Por ejemplo, a veces se nos olvida que la primera revolución industrial, finales del siglo XVIII, coincide nada más y nada menos que con las guerras napoleónicas, coincide con las revoluciones burguesas, particularmente
particularmente en Francia y las que vinieron posterior, ¿verdad? Y ya decir guerras napoleónicas ya es decir mucho, ¿verdad? Para que vean los cambios políticos que efectivamente también fueron acompañados de algo que podríamos creer que se sintetiza en la máquina de vapor. En realidad no es así, no es simplemente una apropiación técnica por parte del capitalismo de una nueva tecnología, sino que por lo general esto requiere importantes, profundos cambios sociales. Y en el mundo del trabajo muy especialmente, como ahora vamos a ver. Ahora, que será muy diferente, yo creo que sí. Que será muy diferente el mundo en 2050. Posiblemente así va a ser. Porque aquí sí que no tenemos que llamarnos a engaño. O sea, los cambios que se están generando pueden tener efectivamente profundas repercusiones. No solamente en el mundo del trabajo, en general en el tipo de sociedad que actualmente conocemos, en el que vivimos y lo que podría ocurrir en 30 años hacia el futuro. Y algo muy importante, no tiene por qué repetirse la dinámica laboral de anteriores revoluciones tecnológicas, porque hoy ciertamente tenemos estos procesos que tienen poco que ver con las revoluciones tecnológicas anteriores. La primera, la industrial que todos conocemos, la segunda, la revolución organizativa en finales del siglo XIX, la tercera, lo que se llamaba la industrialización de la microelectrónica, las telecomunicaciones, y ahora esta cuarta que tiene que ver con inteligencia artificial, computación cuántica, entre otras. Aprendizaje automático, inteligencia artificial, machine learning, entre otras. O sea, son formas de desarrollo tecnológico y de relacionamiento con las personas que ciertamente podrían causar que lo que ha ocurrido en procesos anteriores no tengan por qué repetirse en esta ocasión. De manera que la amenaza de una pérdida neta de empleos es muy real, es muy real. ¿Okay? Y ahí está efectivamente la infotecnología, la biotecnología. Hay que tomar en cuenta el envejecimiento de la población, entre un factor, digamos, social, demográfico, que es también muy importante. Los algoritmos, tal como se están desarrollando a partir de estas dos ramas tecnológicas, la info y la biotecnología, ciertamente podrán sustituir actividades rutinarias y automatizables, ¿verdad? Desde, como antes decíamos, un contador hasta un chofer de autobús, en un futuro no tan lejano, ¿verdad? De hecho, yo creo que ya hay una labores de limpieza. Sí. O unos taxis. Y otras áreas ciertamente no están todavía al alcance de la robotización y son áreas en las que podríamos de alguna manera asirnos, agarrarnos para poder compensar, aunque sea parcialmente, los trabajos que se irán perdiendo. Trabajo de los cuidados, muy importante. Ciertamente, aunque vivimos desde hace unos 20, 25 años lo que llaman las economistas feministas, una crisis de los cuidados, ciertamente aquí se abre un escenario importante que hay que arrebatarlo, ¿verdad? Que tiene que ver con el trabajo de los cuidados, no solamente de las personas, también con el cuidado de la naturaleza, a la cual también estamos obligados a responder. El uso y mantenimiento de la inteligencia artificial, cierto también. Todo lo que tiene que ver con la creatividad. Es muy difícil que alguna tecnología próxima, 20, 30 años, pueda intentar controlar la creatividad humana. Bueno, los profetas de la cuarta revolución no lo ven tan lejano, es decir, ven a robots prácticamente humanos. Y solo les faltaría dar el salto que nos hace, supuestamente, propiamente humanos, que es la conciencia, ¿okay? O la autoconciencia. Pero en lo que se refiere no solamente a la capacidad de cálculo, sino incluso a la capacidad de interactuar
con humanos y con otros robots, digamos que las oportunidades no están tan lejanas como intenta reflejar esa grafiquita, ¿verdad? Que está ahí. Por ejemplo, todo lo que se está trabajando sobre redes neuronales. Los avances que están haciendo, bueno, avances entre comillas, sobre el conocimiento del cerebro. Hemos avanzado en los últimos 30 años lo que en 200 no se había hecho sobre el funcionamiento del cerebro. Y claro, esto lo están aprovechando, digamos, no por casualidad surge el neuromarketing, ¿verdad? Es decir, es aprovechar al máximo los conocimientos que la psicología y las neurociencias han logrado acumular en los últimos años para vendernos más chunches, ¿verdad? Que es de lo que se trata en esta sociedad hiperconsumista. Pero digamos que hay algunas áreas en las que ciertamente hay espacios. Ahí no menciono, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los nuevos empleos que se podrían crear si ciertamente tomamos en serio el tema de las energías renovables, sostenibles, limpias y reversibles. Ahí hay otra oportunidad, ¿verdad? Sobre todo con la energía solar. O sea, hay espacios, ciertamente, y estos van a ser campos de fuerza. Es decir, estos temas no se resuelven en los laboratorios fundamentalmente. Se resuelven en los campos de fuerza que son los que se crean a nivel social y a nivel político. De manera que, sí, ciertamente, y por eso es importante conocer estas posiciones. No está, sin embargo, descartado que ocurra una nueva generalización de la exclusión. Vean que el fenómeno que llamamos hoy exclusión, que es muy diferente al desempleo de hace 50 años, ¿verdad? Que era un desempleo cíclico, bueno, en el caso de América Latina estructural, no era simplemente cíclico, y que en los casos de América Latina ha provocado que la gente se autoemplee y que la informalidad sea altísima en nuestros países, ¿verdad? Porque de algo hay que vivir. Algunos se dedican a operaciones delictivas, pero la gran mayoría de la gente tiene que buscar cómo sobrevivir, digamos, dentro del marco que el sistema ofrece. Pero la posibilidad de que, como ya se ha dicho en el pasado, es decir, el capital creó en su proceso de transnacionalización, creó no solamente desempleados, sino que creó excluidos. Personas que son desechables desde el punto de vista de la lógica de la acumulación de capital. Desechables. Y eso ocurre por primera vez en 500 años. En 500 años la lógica capitalista era subsumir trabajo, subsumir formas de trabajo para poder generar la base de la acumulación, que es el trabajo no pago, el trabajo excedente. Pero estamos en las puertas de que estas personas, estos seres humanos que el capital considera desechables, se convierten de hecho en una clase inútil. Y aquí esto es más complicado. Una clase inútil para el capital. ¿Okay? Y desde luego, esto también tendría repercusiones importantes en la precarización, porque no solamente es por un asunto de costo-beneficio directo, por lo que muchos empresarios prefieren optar por la robotización, con tal de disque sobrevivir a la competencia a muerte que hay en los mercados en los cuales participa. Digamos que un robot no se sindicaliza, un robot no se enferma, un robot no se embaraza, uno queda embarazado. Entonces, todos estos temas se reemplaza muy fácil, ¿verdad? Se pueden resolver para el empresario de esta manera y amenazan con una respuesta si no hay organización, si no hay capacidad de resistencia y de proposición,
en una mayor precarización, como una forma de abaratar aún más el trabajo en determinadas condiciones y una forma de enfrentarse, digamos, a esta situación de conformación de esta nueva clase social que sería inútil para el capitalismo. La precarización de los empleos que se logren mantener, ¿verdad? No solamente de los que se destruyen y haya que ver de qué manera se sobrevive, sino incluso de los que se logren mantener, amenaza seriamente las condiciones de derechos laborales que durante el estado de bienestar las clases trabajadoras arrebataron y disfrutaron, ¿verdad? O pactaron con el capital durante varias décadas. Polanyi estudió muy bien el proceso de deslocamiento de la sociedad inglesa en los primeros 30 años del siglo XIX. Fue un deslocamiento total de la sociedad, de poder crear un ejército de obreros significó simplemente arrebatarlos, sacarlos de sus condiciones de campesinos, ¿verdad? Y ese proceso fue una dislocación radical de todo el proceso de vida en la Inglaterra de aquellos años, y que se repitió con mayor o menor crudeza en otros muchos países. En el caso de inglés fue bárbaro, especialmente para la periferia como Irlanda o como Escocia, porque no existían mayores capacidades de defensa, no había mayores condiciones de organización de la clase obrera. Los desempleados eran considerados vagabundos y habían leyes contra la vagancia, ¿verdad? Para encarcelar a los vagos. Aquí también igual, ha sido homologado. Perfecto. Entonces es importante, yo recomendaría repasar lo que estudió Karl Polanyi en este libro, La Gran Transformación, ¿verdad? Que se refiere a esa dislocación. Ahora la transformación que andamos buscando es otra, ciertamente, ¿verdad? Sí, decía acá que cogía la gente que era vagabundo. Exacto. Todavía. Sin embargo, he leído a algunos autores que dicen que la verdadera disyuntiva ante el avance formidable de estos procesos es proteger los empleos o proteger a las personas. Entonces hay autores que proponen que frente a la imposibilidad de poder detener procesos y las consecuencias más negativas que estos pueden tener, entonces redefinamos algunos aspectos de la sociedad, como por ejemplo la renta básica, de la cual se habla en Europa, que algunos países han tratado de poner en práctica, no ha tenido mucho éxito, o reinventar el estado de bienestar, ¿no? Porque las amenazas para la sobrevivencia realmente son muy complicadas. En fin, lo que está claro es que hay que buscar nuevos modelos para las sociedades, las economías y para las políticas públicas. O sea, aunque no seamos apocalípticos, solo que no pensemos como los profetas del Edén, ¿verdad? Realmente se impone esta necesidad de buscar, entre comillas, ¿verdad?, nuevos modelos para las sociedades, las economías y las políticas públicas. Bueno, y ahí es donde calza, entre otros, el proyecto de transformación social ecológica que FES ha venido impulsando prácticamente en todos los países donde está posicionado, y en América Latina con especial labor. ¿Okay? Bueno, ok, hasta aquí, digamos, la fase más como informativa. Bien, ¿cómo podemos entender en un marco de historia crítica lo que está ocurriendo? Vamos a ver si no necesito ir a la pizarra. Vamos a ver si logro dar a entender este cuadrito que está acá. El capitalismo no explota trabajadores. El capitalismo explota trabajo.
y lo hace bajo cualquier forma en que este trabajo se presente. No solamente trabajo asalariado, también trabajo campesino, también trabajo de cuidados, ¿verdad? También trabajo infantil, también trabajo esclavo, que todavía subsiste, ¿verdad? En fin, hay bajo cualquier forma social, todo lo que implique explotar trabajo es la piedra de toque de un sistema cuyo proceso de crecimiento se basa en la acumulación de capital, que a su vez se basa en la producción y apropiación de excedente bajo la forma de plusvalor. ¿Okay? Si vemos la historia del capitalismo desde el siglo XVI hasta el presente, vemos que existen 4 grandes procesos de transformaciones profundas del sistema. Y para esto utilizo una categoría que es de Marx, que aparece fundamentalmente en lo que se llama el capítulo 6º inédito del tomo 1, que es la categoría de subsunción. Subsunción del trabajo por el capital. Para ser más exactos, subsunción de los procesos de trabajo por el capital. Y cuando digo procesos de trabajo me refiero a cualquier proceso de trabajo bajo cualquier forma social. Obviamente uno tiende a pensar que el trabajo asalariado es como la forma idónea que el capitalismo explota, pero no necesariamente, ¿verdad? Como lo podemos entender desde ya hace bastante rato, por ejemplo, con el trabajo campesino y posteriormente con otras formas de trabajo. Y particularmente, sí, digamos, el caso del trabajo de cuidados en los hogares y en la comunidad es un caso paradigmático, ¿verdad? De que el trabajo, la explotación no solamente es la del trabajo asalariado. Pero eso presupone subsumir. Subsumir es incorporar a la lógica de la acumulación a millones de seres humanos, ¿okay? Bajo la forma de trabajo asalariado, y eso significa obviamente la expropiación de sus medios de producción y de sus medios de vida y transformarlos en proletarios, ciertamente. ¿Okay? Pero hay 2 formas de subsunción. Pueden haber más, pero hay 2 formas básicas de subsunción que Marx propone que estudiemos. Él no tuvo tiempo de estudiarlo, pero lo propone, ¿verdad? Que es lo que él denominó subsunción formal y subsunción real. Por subsunción formal, lo que queremos dar a entender es el proceso en el cual, por ejemplo, en el caso del trabajador asalariado, el capital simplemente reúne en una fábrica a 50, 100, 500 obreros y los pone a trabajar bajo su conducción. Con maquinaria más o menos tecnologizada o no, como sea. La subsunción formal se refiere a que hay un cambio en la forma social mediante la cual opera el proceso de trabajo. Ahora este está bajo el mando, muy claro en el siglo XVIII, está bajo el mando de una nueva figura, la del capitalista. Ya no el señor feudal, ¿verdad? Por ejemplo. En fin, eso es subsunción formal, es decir, es simplemente la creación de la relación trabajo asalariado capital, que presupone la expropiación de medios de producción y de medios de vida, las 2 cosas. ¿Okay? Y luego está lo que llama Marx la subsunción real. La subsunción real es aquella en la cual el capital necesita despojar, tal como él lo estudia en el tomo 1 del Capital, despojar al obrero de cualquier forma de independencia o autonomía, especialmente incluso creativa o tecnológica, que le permita tener un grado importante de dominio en su favor en la lucha redistributiva. ¿Okay? Entonces la subsunción real ya no es simplemente reunir a un grupo de trabajadores bajo un mismo techo, sino, bueno, ahora vamos a ver, sino subsumirlos realmente significa idear formas organizativas y formas de relaciones sociales y tecnológicas para extraer hasta la última gota posible de plus trabajo.
Entonces, es la organización científica del trabajo, por ejemplo, con Taylor, ¿verdad? Es desde luego la revolución industrial que convierte al trabajador en un simple apéndice de la máquina, dice Marx en el tomo 1, pero el estudio quedó incompleto, porque Marx estudia la subsunción formal y la subsunción real solo del trabajo inmediato, solo del trabajo directo, ¿ok? No estudió, no tuvo tiempo, solamente dio un atisbo de qué pasa con la subsunción formal y real del trabajo conceptual. El trabajo, es incorrecto llamarle intelectual, porque todos los trabajos son intelectuales, por más físicos que sean, por definición todo trabajo es intelectual, pero podemos llamarle trabajo conceptual, ¿ok? Tiene algo que ver con el concepto de trabajo cognitivo, aunque yo prefiero llamarle trabajo conceptual. O sea, es el trabajo abstracto en su máxima abstracción, por decirlo así. ¿Ok? Y este proceso de subsunción real, Marx lo estudió solo para el trabajo directo. Y por trabajador directo él entendía el trabajador que está en contacto directo con los medios de producción y con el objeto de trabajo. O sea, el obrero que está directamente manipulando algunas perillitas o algún tipo de banda en una fábrica. El trabajador conceptual no existía, apenas estaba naciendo en la época en que todavía Marx escribe El Capital, porque él lo adelanta en el tomo 3, dice, estoy hablando, no le llama trabajo conceptual, le llama trabajo general, estoy hablando de los técnicos, de los ingenieros, bueno, en aquel entonces la llamaba mecánicos, de los científicos. Entonces, trabajo conceptual, hoy podríamos decir que es el trabajo fundamentalmente asociado a la apropiación científico-técnica de los procesos de trabajo por parte del sistema del capital. Esa subsunción formal, ¿qué significa? Significa la desaparición del científico lobo solitario, ¿verdad? Del científico típico y del ingeniero típico del siglo XIX, ¿verdad? Que no estaba reunido bajo un mismo techo como si fueran prácticamente obreros asalariados. Pero fundamentalmente podemos resumirlo así, la subsunción del trabajo asociado a la ciencia y a la tecnología, que a partir de finales del siglo XIX se convierte en un aspecto sine qua non para la acumulación capitalista. O sea, desde el siglo XIX a finales el capitalismo no puede dar un paso adelante si no es revolucionando constantemente las técnicas y los métodos de producción. ¿Okay? ¿Cómo lo hace y qué impactos tiene eso? Eso es otro cuento, ¿verdad? Pero ciertamente es parte de la lógica del sistema. Entonces, y ahora sí, podemos ver el cuadro. La subsunción formal del trabajo productivo directo es el surgimiento mismo del capitalismo. La subsunción formal del trabajo productivo conceptual es la segunda revolución industrial, que también se llama revolución organizativa. Es cuando comenzaron a crearse los laboratorios, ¿verdad? Que luego llegan a ser los centros de innovación, investigación y desarrollo de las grandes empresas. Eso surge apenas en Alemania, a finales del siglo XIX, cuando se logra institucionalizar el electromagnetismo y la química orgánica fundamentalmente. Y comienza en Alemania, aunque luego se extiende rápidamente a Estados Unidos. También, bueno, podemos hablar de la subsunción del trabajo improductivo, que es el trabajo de la circulación, pero lo que me interesa es que también ocurre una subsunción formal del trabajo reproductivo en el hogar, que también surge con el mismo inicio del capitalismo, y del trabajo reproductivo de la comunidad, ¿okay? Que fundamentalmente tiene que ver con la privatización de servicios sociales. Y con respecto a la subsunción real del trabajo productivo directo, esta la podemos asociar con la primera revolución industrial. La subsunción real del trabajo conceptual está en curso.
es la que estamos viviendo frente a nuestras narices en estos momentos. ¿Ok? Entonces, toda esta palabrería sobre capital humano, por ejemplo, de la que tanto se habla en recursos humanos, en los programas de maestría, de MBAs y esas cosas, el concepto capital humano tiene mucho que ver con esto, porque ciertamente es transformarnos a los seres humanos en autómatas del capital. Ya esto se logró con los obreros parciales, con la primera revolución industrial, pero no se ha logrado, está apenas en proceso, con los trabajadores conceptuales. ¿Okay? Estos que son los que hacen posible la creación de la tecnoestructura que existe al interior de las grandes empresas, que llegaron a tener mucho poder en las empresas en los años 60, 70, cuando efectivamente esto surge. Y la fórmula para poder subsumir, ya no solamente explotar, subsumir, controlar, manipular el trabajo conceptual, pasa, entre otras razones, por disminuir el valor de su fuerza de trabajo. Y aquí sí tengo que ponerme de pie y ver si hay un fallo por acá. Decíamos anteriormente que el capital explota trabajo. ¿Okay? Entonces, si tenemos una jornada de trabajo, digamos, de 10 horas, esa jornada de trabajo se divide en dos. ¿Okay? Lo que Marx llama el trabajo necesario, digamos 5, y el trabajo excedente, digamos 5. ¿Okay? Entonces, 5 horas de trabajo necesario y 5 horas de trabajo excedente. Este es el trabajo que permite efectivamente crear, acumularse, ingresar al proceso de acumulación. ¿Cómo logra el capitalista y el capitalismo en general aumentar su trabajo excedente sin necesidad de aumentar la jornada de trabajo? Bueno, aumentando el trabajo excedente y disminuyendo el trabajo necesario, digamos de 4 a 6, sin necesidad de aumentar la jornada de trabajo. ¿Okay? Claro, anteriormente eso es lo que se hacía. Durante el siglo XVI, el siglo XVII y buena parte del siglo XVIII, ¿qué hacía el capitalismo? ¿Cuál era la jornada de trabajo de un campesino medio? 6, 7, 8 horas. ¿Cuál era la jornada de trabajo de un asalariado, incluso niños y mujeres y ancianos en el capitalismo salvaje del siglo XVIII? Llegaba hasta 18 horas. ¿Okay? Entonces hubo un proceso mediante el cual era el aumento de la jornada de trabajo lo que permitía el aumento del trabajo excedente, ¿verdad? Desde el momento en que las luchas obreras logran ganar, por ejemplo, la jornada de trabajo de 8 horas, ya esto no es posible. Claro, también es posible hacerlo incorporando más trabajadores al proceso, ¿okay? Porque lo que aumenta es la masa de la jornada laboral global, ¿okay? Pero en general tenemos este límite. Ese límite se logra mediante la reducción del trabajo necesario. Esto significa la disminución del valor de la fuerza de trabajo. Marx lo estudió con mucho detenimiento para la subsunción real del trabajo directo. O sea, cómo disminuir el valor de la fuerza de trabajo no es necesariamente hacer al trabajador más pobre o el salario menor. ¿Okay? Lo que significa es que el desarrollo tecnológico tiene que enfocarse de tal manera que efectivamente la canasta de bienes, salario, pueda producirse en condiciones que permitan reducir ese valor de la fuerza de trabajo, disminuir el tiempo necesario diario mediante el cual un obrero y su familia puedan reproducirse, y eso le permite aumentar el trabajo excedente. Y este es el secreto mediante el cual el capitalismo ha podido seguir expandiéndose sin tener que aumentar la jornada laboral. O sea, en países como Estados Unidos posiblemente el trabajo necesario hoy es de 1 hora. Por eso ha disminuido tanto, por ejemplo,
la gente que se dedica a la agricultura. Es decir, la agricultura hace un siglo en los países industrializados ocupaba al 25% de la población. O sea, los bienes básicos que ocupamos en nuestra mesa. Hoy es el 2% de la población que está. El viraje a está en servicios la también. agricultura. Entonces, así es como realmente esto se ha venido logrando. Y actualmente la clave está en poder reducir el valor de la fuerza de trabajo del trabajo conceptual, porque ese es el proceso que estamos viviendo. ¿Ok? Y por primera vez también se abre la posibilidad de que haya una sustitución, eso nunca lo ha habido, del trabajo directo. Entonces, lo más probable, el escenario más probable que tenemos para las próximas décadas es una sustitución del trabajo directo mediante la automatización y la robotización e incluso la creación ya generalizada de esta población excedente en una clase incluso completamente ya inútil para el capitalismo y sí, un ataque frontal frente al mundo del trabajo conceptual, del trabajo cognitivo, porque ahí está la clave si el capitalismo quiere seguir sobreviviendo, porque para eso necesita ganancias y para obtener ganancias necesita valor. En fin, entonces la clave está ahí. Por eso tanta alaraca en torno a revoluciones industriales nuevas, revolución en los recursos, en la gestión de los recursos humanos y en todo lo que se ha venido discutiendo en los últimos 30 años. Mucho de esto en realidad, y el concepto de capital humano es central, ¿verdad? Porque es la fetichización abierta, sin tapujos, del trabajo conceptual y la subsunción del trabajador conceptual, que ya desde la segunda revolución industrial había dejado de ser el lobo solitario, ¿verdad? Que conocemos de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Hoy lo que prevalece es la Big Science. Ustedes ya no encuentran a Einstein por ningún lado, ¿verdad? Ahora usted, por ejemplo, en el colisionador de hadrones del CER en Ginebra, frontera suizo-francesa, ahí trabajan 10.000 científicos de toda Europa y de todo el mundo, ¿verdad? En ese colisionador donde están tratando de reproducir las condiciones del Big Bang, supuestamente, ¿verdad? Bueno, ya encontraron el famoso Higgs y entonces están felices por eso. Pero bueno, para que vean, en realidad estamos hablando de Big Science, de Big Data, y todo esto tiene que ver con este proceso de subsunción del trabajo conceptual. Esa es la batalla que tiene que enfrentar el capital si quiere, como decían antes, una onda larga de Kondratiev ascendente, ¿verdad? Que le dure por lo menos otros 50 años. En fin, entonces ciertamente esta Ellos cosa... tienen planteados un reto, nosotros también. Bueno, resumiendo, hemos visto 3 crisis de valorización en los últimos 250 años, ¿verdad? La que dio origen al capitalismo, la primera crisis de valorización que da origen a la primera revolución industrial, la que da origen a la segunda revolución industrial, la gran crisis de valorización, y la tercera crisis de valorización es la que arranca en los años 70 y todavía estamos viviendo. ¿Por qué? Porque este proceso lo estamos viviendo o lo estamos sufriendo, como quieran decirlo, pero está enfrente de nosotros, ¿verdad? Enfrente de nosotros, aquí en las narices. Pero lo que está frente a las narices cuesta verlo muchas veces, ¿verdad? Eso es una cosa paradójica, ciertamente. Bueno, medios de subsunción formal en general son estos: la desposesión, la apropiación, la privatización, la concentración, la centralización, la proletarización, en general la separación del trabajador de los medios de producción y de los medios de vida. Y los medios que ha utilizado históricamente el capital para la subsunción real es la cooperación. Y bueno, hoy por eso tanta insistencia en redes, ¿verdad? La división del trabajo, la manufactura, la gran industria, la mecanización, la automatización, la reducción del tiempo necesario, la creación de un ejército de reserva que necesita crearlo ahora en el segmento
de trabajadores conceptuales, ¿verdad? Que no está, no lo tiene, no dispone de un ejército de reserva del capital aquí, que fue un instrumento muy importante que utilizó para doblegar la fuerza de la clase obrera europea durante el siglo XVIII, creando un ejército de reserva para los trabajadores directos. Ahora necesita hacer lo mismo con respecto a los trabajadores conceptuales. ¿Ok? Y bueno, ya esto un poco lo adelanté, porque el capital necesita subsumir realmente el trabajo conceptual. ¿Okay? Bueno, porque es ahí donde se encuentra la clave, ciertamente, para el proceso de acumulación y de valorización. Y lo vemos, lo vemos. Yo comencé a estudiar este tema a mediados de los 90s, cuando estaba haciendo la tesis doctoral. Y bueno, como una derivación de mi tesis, me interesé por este tema, entonces comencé a estudiar, por ejemplo, la ingeniería de sistemas asistida por ordenador, las redes, el rol que estaban cumpliendo las redes informáticas, más que el computador en sí mismo. Traté de ver qué había detrás de eso del capital humano, pero hoy tenemos esto otro, mayor todavía, Big Science, Big Data, inteligencia artificial, Machine Learning, capitalismo digital, etcétera, etcétera. En fin, entonces la cosa realmente va en serio y pareciera que no estamos preparados, ¿verdad? Como ciudadanos, como trabajadores, muchos de nosotros somos trabajadores conceptuales, ¿verdad? Ciertamente. Así que y hacia eso vamos. Vean la foto de abajo. La foto de abajo son ingenieros en diseño de software, ¿verdad? ¿En qué se diferencia eso de un taller de telares de hace 150 años? Es lo mismo, ¿verdad? Claro, antes tenían ahí, las condiciones de trabajo eran posiblemente peores, no había ventilación, no había iluminación, y era un telar lo que tenía la mujer o el hombre, bueno, pero es lo mismo. Es este proceso, vamos a llamarle de proletarización del trabajo conceptual, lo que está ocurriendo, ¿verdad? Que en la gráfica de arriba, lo que significa es que ocupa controlar nuestras mentes y nuestros cuerpos. No solamente de las mujeres, ciertamente también, pero en general. Y por eso es que me repugna tanto escuchar hablar de trabajo de capital humano, porque es la síntesis de la fetichización de este proceso, ¿verdad? El concepto en sí de capital humano. Bueno, aquí rápidamente algunos desafíos para la transformación frente a la crisis ecológica social global. Algunos frentes en los que tenemos que avanzar. Una sociedad que reduzca obviamente el dominio de la economía mercantil. Ahí nos podemos basar en Polanyi y en Marx, pero Polanyi lo dice claramente. Hay 3 mercancías ficticias cuyo proceso de mercantilización amenaza seriamente la propia sobrevivencia humana, que es la mercancía fuerza de trabajo, que como tal no existe, la tierra, o sea, hoy llamaríamos la naturaleza, y Polanyi también incorpora el dinero y la financiarización que ha ocurrido en los últimos 25 años efectivamente tiene que ver con esto. O sea, son resguardos, son diques a los cuales tenemos que oponer toda la fuerza que podamos, porque de lo contrario es de arriesgarnos efectivamente a perder esa batalla que pretende transformarnos en capital humano. A esos resguardos hay que agregar otros, ¿verdad? Como la biotecnología, la ingeniería genética, la infotecnología, el proceso de controlar nuestras decisiones que hoy se maneja a partir de las neurociencias, por ejemplo, es increíble lo que esto ha avanzado. Una sociedad que domine la tecnología, enfrentar el mito tecnológico, ¿verdad? Que es la base del mito del crecimiento infinito. ¿Okay? Mito que conduce a la reducción de la acción humana a su aspecto tecnológico, el control ético, democrático de la ciencia y de la tecnología por parte de la sociedad en su conjunto. No estamos hablando de volver a la edad de piedra,
ciertamente, pero este control ético-democrático es absolutamente central. La intervención sistemática de los mercados, no a lo keynesiano, digamos, no intervenir los mercados para que funcionen mejor bajo la lógica del mercado, intervenir los mercados para que en función de la reproducción de la vida humana, que es de lo que se trata. Por eso ocupamos una teoría sistemática sobre la intervención de los mercados que no tenemos. Una recomposición del sistema de coordinación del trabajo social es absolutamente central. Ahí juega un papel muy importante la economía social solidaria y el control ciudadano del poder y de las distintas formas de dominación. Reconocer la crisis en curso como una crisis ecosocial global, posiblemente civilizatoria también, que obliga, exige replantear nuestra relación con la naturaleza y con nosotros mismos, al menos en los siguientes aspectos: de crecer en la esfera material, aceptar los límites planetarios, garantizar la satisfacción de las necesidades de todas y todos, ampliar el trabajo de los cuidados, reconocer y orientar las relaciones sociales hacia la superación de las distintas formas de dominación social, de género, de raza, etc. Disminuir y redistribuir la jornada laboral total dentro y fuera del hogar.